Hey, ¿qué tal, coders? En la descripción del vídeo dejaré el link de descarga del código de este video. Muy bien, en la tabla Questions he creado dos registros, es decir, dos preguntas. Asimismo, en la tabla Choices he creado las alternativas para cada pregunta. Para la pregunta número 1 he creado 5 alternativas y la respuesta correcta sería la alternativa Name, con el valor número 1, y las demás significa que son incorrectas. De igual manera, para la pregunta número 2, la respuesta correcta sería Hola Mundo, con el valor número 1. Ahora vamos a traer de forma dinámica el número de preguntas que tenemos en nuestra base de datos. En la tabla Question tenemos dos preguntas, entonces aquí debería mostrarse dos preguntas. Asimismo, el tiempo estimado va a depender del número de preguntas. Entonces vamos a nuestro proyecto principal. Entonces primeramente vamos a crear un modelo. Vamos a la carpeta Models. Vamos a crear un archivo que se llame quizm.php y vamos a crear un modelo y vamos a llamar getCountQuestions. Es decir, vamos a obtener la cantidad de preguntas que tiene nuestra tabla Question, es decir, 2. Vamos a hacer las consultas a través de los métodos que CodeIgniter nos ofrece. Vamos a cargar la librería en Autoload. Vamos a cargar la librería Database para poder usar estos métodos de CodeIgniter. Una vez cargada la librería Database, recién vamos a poder hacer uso de esos métodos. Vamos a hacer uso del método thisDBCount, or el nombre de la tabla es questions. Entonces esto es lo que va a traer, nos va a retornar la cantidad de registros que tiene la tabla questions. En total sería número 2 registros. Entonces vamos a cargar ese método en nuestro constructor del controlador quiz, y aquí vamos a cargar nuestro modelo loadModel que hemos creado, quizm. Una vez cargado el modelo ya podemos hacer uso de ese método que hemos creado en ese modelo. Entonces vamos a pasarlo en la variable data. Vamos a almacenar count questions, es decir, la cantidad de preguntas va a ser igual a quizm. Vamos a hacer uso del modelo quizm y vamos a acceder al método que hemos creado, getCountQuestions. Muy bien, me va a retornar el número de preguntas que va a tener esa tabla questions. Luego vamos a imprimirlo en nuestra carpeta Views, en la subvista Index. Aquí vamos a imprimir la variable que acabamos de crear, countQuestion, que lo estamos pasando a nuestro layout principal mediante la variable data. Y aquí vamos a imprimir esa variable countQuestion. Asimismo, el tiempo estimado va a ser igual a countQuestions por 0.5. Es decir, si son dos preguntas, 2 entre 0.5 va a ser 1, entonces 1 minuto por pregunta. Vamos a actualizar. Muy bien, nos bota un error. Eso es porque nos hemos olvidado configurar nuestra base de datos. Necesitamos conectar la base de datos que hemos creado en phpMyAdmin. El username es root y el password por defecto es vacío. La base de datos se llama CI Wizard. Muy bien, ahora sí actualizamos
y se dan cuenta que ya tenemos el número de preguntas es 2, el tiempo estimado es 1. Ya hemos traído los datos de la base de datos de forma dinámica en nuestra interfaz principal. Ahora vamos a traer de forma dinámica el nombre de la pregunta con sus alternativas. Si recuerdan, en la interfaz principal hay un enlace que está apuntando al controlador quiz. Aquí si se fijan, quiz, question, quiz, el método question y un parámetro de entrada 1 que es el número de la pregunta. Entonces eso me indica que el controlador, el método question, está recibiendo un parámetro y ese parámetro va a ser el número de la pregunta, el ID del question. Entonces este ID del question tenemos que pasarlo a un modelo. Vamos a crear nuestro modelo. Entonces el nombre se va a llamar getQuestion y va a recibir un parámetro question ID. Y aquí vamos a hacer una condicional. El nombre del campo es question ID y la variable es question ID. Entonces vamos a retornar this dbGet, el nombre de la tabla va a ser questions y solamente queremos un solo registro. Entonces ponemos row. Bien, esto es lo mismo a decir select asterisco from questions, donde question ID es igual al parámetro que estamos enviando desde el enlace, que es el número de la pregunta. Entonces nos dirigimos al controlador, al método question. Vamos a crear una variable que se llame question y vamos a llamar al método, al método del modelo que hemos creado, getQuestion, y le vamos a pasar el parámetro que estamos recibiendo a través de nuestro método question, que sería question ID. Además necesitamos en la subvista question necesitamos hacer de forma dinámica el número de la pregunta y la cantidad de preguntas, como también el título de la pregunta. Entonces aquí vamos a necesitar el número de preguntas que está en nuestra tabla question, que son 2. Entonces vamos a hacer uso nuevamente de esta variable y lo vamos a pegar en nuestro método question. Entonces ya tenemos la cantidad de preguntas, ya tenemos la pregunta y vamos a pasarle estas variables a nuestra vista principal, a la subvista question a través de la variable data. Entonces nos dirigimos a question y vamos a imprimir el nombre de la variable es question. Entonces nos va a retornar los registros. Entonces me va a retornar un registro con los campos question ID, question text, y como estoy retornando un objeto, entonces voy a acceder a través del operador de la flechita, voy a acceder al campo question ID. De igual manera aquí la variable question, accedo a la columna. En este caso tendría que imprimir la variable count question, que es la cantidad de preguntas, y aquí tendría que imprimir, accedo al campo question text. Entonces si yo actualizo el navegador, aquí ya me aparece de forma dinámica pregunta número 1, número de preguntas totales 2, el título de la pregunta ya es de forma dinámica, en qué atributo de un formulario, en qué atributo de un formulario. Ahora solamente nos falta traer de forma dinámica las alternativas de esta pregunta. Entonces procedemos de la misma manera. Vamos a crear en nuestro modelo, copiamos este código porque es casi lo mismo. Vamos a traer las alternativas, choices, necesitamos el ID de la pregunta, la misma condicional es
también vamos a necesitarlo, y aquí vamos a poner el nombre de la tabla, y no quiero que me traiga un registro sino varios registros de acuerdo a la condición que estamos estableciendo. Entonces me va a traer todas las alternativas donde el ID de la pregunta o el número de la pregunta es igual a 1. Me va a traer 5 alternativas. Entonces vamos a usar este método en nuestro controlador. Este código es casi lo mismo, así que vamos a copiarlo y simplemente vamos a cambiar aquí el nombre de la variable, que va a ser choices, y vamos a obtener get choices y el ID de la pregunta. Muy bien, ya tenemos esta variable que lo vamos a enviar a nuestra vista principal y a la subvista question. Entonces nos dirigimos a question y aquí tenemos que aplicar un for each, es decir que solamente va a repetir este trozo de código y lo demás está de sobre. Entonces vamos a aplicar un for each. La variable que estamos enviando es choices y aquí vamos a ponerle choice, es el objeto. Como me va a retornar 5 registros, entonces esto ya no lo vamos a necesitar. Simplemente vamos a necesitar este código dentro del for each para que se repita. Lo que va a cambiar es esto. Entonces vamos a imprimir aquí el objeto choice. Necesitamos el campo choice text. Si yo actualizo la página, se dan cuenta que ya me muestra las alternativas que corresponden a esta pregunta. De forma dinámica hemos traído desde la tabla choice, pero hay un problema. Cada vez que hago clic no selecciona. Entonces también tenemos que configurar el ID y el for de forma dinámica. Tienen que tener un ID diferente. Entonces aquí simplemente vamos a imprimir la variable key. Vamos a sumarle +1. ¿Por qué vamos a sumarle +1? Para que sean diferentes IDs, ya que key es el índice de cada registro. Como son 5 alternativas, entonces va a ser 0, 1, 2, 3, 4. Entonces 0 más 1 va a ser 1. Para el siguiente registro va a ser 1 más 1, 2, hasta llegar a 5. Entonces vamos a copiar de igual manera aquí ese código, actualizamos y se dan cuenta que ya puedo seleccionar las alternativas. Además, cuando vamos a crear el método process del controlador quiz, tenemos que enviarle el número de la pregunta. Entonces vamos a crear un input de tipo item. El nombre va a ser question ID y el valor va a ser igual a question, es el objeto. Accedemos al campo question ID, vamos a copiar este código y vamos a establecerlo como su valor de el nombre del campo question ID, que lo vamos a enviar al método process del controlador quiz. Ahora vamos a crear el método process en el controlador quiz. Entonces nos dirigimos método process. Además necesitamos agregar el valor de cada input de tipo radio. Vamos a imprimir el ID para compararlo con la respuesta correcta. Entonces vamos a crear en nuestro método process una condicional. Vamos a crear una variable sesión para que vaya acumulando los valores del puntaje por cada respuesta correcta.
ya que la variable de sesión es una variable global que podemos usarla en cualquier parte de nuestro código. Vamos a cargar la librería session para poder hacer uso de nuestras variables de sesión, pero aquí vamos a definir mediante la condicional. Si no existe una variable score, entonces definir la variable que va a ser igual a 0. Entonces ya acabamos de crear una variable sesión score igual a 0. Ahora, si existe la variable, entonces ya no va a entrar esta condicional y ya no va a establecer la variable a 0, sino va a seguir acumulándose de acuerdo a las respuestas correctas que ha contestado el usuario. Además, necesitamos recuperar los valores de los inputs. El primer input que vamos a recuperar es el input de tipo oculto, el question ID. Entonces vamos a crear aquí una variable question ID this input. Como estamos enviando parámetros post de tipo post, entonces vamos a recuperar el nombre de ese input, que va a ser question ID. Entonces question ID, de igual manera vamos a recuperar el valor de el input con el nombre choice text. Entonces choice text, el valor que me va a retornar una ID de esa alternativa. Entonces vamos a darle un nombre selected choice, la alternativa seleccionada, y vamos a crear una variable next question igual a la pregunta, el ID de la pregunta más 1. Entonces, si voy a recuperar el número de la pregunta, que es 1, aquí 1 más 1 sería la siguiente pregunta. Y vamos a tener que crear un método en nuestro modelo QuizM para obtener la alternativa correcta según la pregunta en la que está el usuario. Entonces, aquí vamos a crear un método en nuestro modelo getCorrectChoice y vamos a pasarle el número de la pregunta en la que está el usuario, y además estamos recuperándolo por el método post, y vamos a hacer la misma consulta. Es casi el mismo código, simplemente que vamos a pasarle un array a este método where. Entonces vamos a pasarle un array al método where, porque vamos a hacer una condicional a través de dos campos, donde question ID es igual al question ID y el campo is correct va a ser igual a 1. Es como decir seleccioname todos los registros de la tabla choices donde el campo question ID es igual al ID de la pregunta que estamos pasando mediante post y el campo is correct es igual a 1, y solamente quiero que me retorne un solo registro. Entonces, si vamos a la base de datos, es como seleccionar un solo registro, es decir, donde el ID de la pregunta es igual a 1 y is correct es igual a 1, solamente me va a retornar un solo registro, es decir, me va a retornar todas estas columnas, tu ID, todas estas 1, 2, 3, estas 4 columnas, pero un solo registro, indicándome que esa es la respuesta correcta. Entonces aquí estoy retornando un solo registro con la respuesta correcta de una pregunta determinada. Luego vamos al controlador, creamos la variable row, que va a ser igual a, vamos a llamar al método, al modelo QuizM, al método que acabamos de crear, get, el nombre del método es getCorrectChoice, obtener la alternativa correcta, y le vamos a pasar el parámetro que estamos enviando por post, y lo hemos almacenado en la variable ID, question ID. Entonces vamos a crear una variable correctChoice
choice, y como estamos almacenando un objeto en esta variable row, un solo registro, vamos a acceder al campo ID de ese registro, es decir, vamos a acceder a este ID y vamos a crear una condicional. Si selected choice es igual a la variable correct choice, es decir, selected choice me va a retornar el ID de la alternativa que ha seleccionado el usuario. Por ejemplo, ha seleccionado el número 3, entonces va a comparar 3 es igual al registro que estamos consultando. La respuesta correcta es igual a 1, no, entonces no va a entrar a la condicional. Pero si selecciona el usuario el ID 1 y hacemos la consulta a través de del número de la pregunta que coincide con la respuesta correcta, 1 es igual a 1, sí, entonces vamos a tener que incrementar a la variable session que hemos creado más. Esto es igual a decir i es igual a i más 1. Si i es 0, 0 más 1, 1. Si i es 2, 2 más 1, 3. Si i es 3, 3 más 1, 4. Va a ir incrementándose, ¿sabes? Va a ir incrementándose. De igual manera aquí hemos establecido a 0 nuestra variable de sesión score. Entonces score es igual a score más 1. Si score es 0, 0 más 1, 1. Y para la siguiente pregunta, si elegimos la respuesta correcta, entonces va a ser 1 más 1, 2. Y de esa manera vamos a obtener el puntaje final de todas las preguntas que ha contestado el usuario. Ahora necesitamos crear una variable total que vamos a obtener el número total de las preguntas que hay en nuestra base de datos, en nuestra tabla questions, y vamos a hacer otra condicional donde question ID es igual a la variable total. Entonces que me haga un redirect al controlador quiz / final. Caso contrario, que haga un redirect al controlador quiz en su método question, y aquí vamos a establecer la variable next question, porque si obtenemos el total del número de preguntas, supongamos que tenemos 3 preguntas, entonces el número de pregunta en el que está el usuario es 1, 1 es igual a 3, entonces que no me redireccione al método final, al puntaje final, sino que me redireccione al método question con la siguiente pregunta, que va a ser, si estamos en la pregunta 1, 1 más 1, 2, entonces a la pregunta 2, question va a recibir un parámetro 2 y me va a traer a través del modelo que hemos creado la pregunta número 2 con sus alternativas que corresponden a esa pregunta, y así sucesivamente. Y cuando question ID sea igual a 3, que es igual al total del número de preguntas, entonces que me envíe al método final del controlador quiz. Muy bien, ahora solamente queda establecer el valor de esa variable sesión llamada score en la subvista final. Entonces nos dirigimos a final y vamos a hacer que este dato sea dinámico. Vamos a imprimir la variable de sesión score, vamos a actualizar, hacemos clic en empezar. Question 1, si yo elijo una respuesta, por ejemplo file, hago clic en enviar, se dan cuenta que me envía con el ID 2, porque estamos recuperando en question, estamos recuperando ese ID. En process se lo estamos enviando al método process, y si ese ID que es 1 es igual a 2, no, entonces que me redireccione a question con el valor que sería 1 más 1, 2.
Entonces va a ir al método question 2, va a recuperar de la base de datos la pregunta número 2 con sus correspondientes alternativas. Es por eso que me envía aquí con 2 y con la pregunta que le corresponde a la pregunta número 2 con sus alternativas. Si yo selecciono aquí, se dan cuenta que obtengo 1. Empiezo nuevamente. La respuesta correcta aquí sería name. En la segunda pregunta sería hola mundo. Y se dan cuenta que es 3. ¿Por qué sucede esto? Porque se está autoincrementando el valor de la variable score, el valor de la variable sesión score. Se está autoincrementando. Cada vez que va a final lo está imprimiendo ese mismo valor. Entonces aquí yo tengo que aplicar. Entonces aquí yo ya tendría que destruir esa variable sesión con destroy, pero el valor de la variable se va a mantener, pero la sesión ya no se va a seguir autoincrementando. Entonces si yo actualizo, voy a elegir la respuesta correcta, name, el puntaje es 2. Si lo hago nuevamente, el puntaje sigue siendo 2, ya no se autoincrementa, es porque estamos destruyendo la sesión, pero la variable de sesión todavía el valor se queda ahí, pero ya no se va a ejecutar en diferentes partes del código porque esa sesión ha sido destruida. Entonces si yo elijo esta respuesta como correcta y aquí elijo una incorrecta, el valor tendría que ser 1. Si elijo correcta, el valor es 2. En el siguiente video vamos a crear la lógica de programación de cómo registrar una pregunta a nuestra tabla choices